su nombre. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, luego a la persona que me la concede para así estar teniendo el mensaje. Correspondo al nombre de Ángel Luis Alcántara, me congrego en la iglesia local, mi pastor Sebastián Pérez, y estamos aquí para estar disertando la palabra del Señor. Amén. Doy un saludo cordialmente a mi madre que se encuentra aquí, que vino a verme hoy en esta noche. Que si quiero decirle que si por alguien yo estoy aquí en el Evangelio es por esa guerrera que ella por largos años estuvo intercediendo por mí hasta que aquí estamos. Amén. Aleluya. Santo sea el Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Espíritu Santo. Gracias, Señor Dios. Aleluya, Dios. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, su versículo 2. ¿Cómo tú lo sabes? Aleluya, santo sea el Señor, aleluya. Aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Los que lo tengan me pueden confirmar con amén. Aleluya, santo sea el Señor, aleluya. No quiero ser muy extenso, seré extenso a menos que el Espíritu Santo me tome y ya usted sabe. Amén. Apocalipsis 2, versículo 1. Dice así: por ser esta la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Ellas dicen así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pues pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Dele gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Tus palabras son fieles y verdaderas, Espíritu Santo. Yo no te pido que la bendiga porque ellas son benditas, sino que te pido que la hagas explicativa a nuestra vida, Dios. Padre, ayúdanos en ponerla en práctica, Señor. Padre, danos el conocimiento, Señor. Padre, la sabiduría, Señor. Padre, ayúdanos a entender esta tu palabra. Señor, yo te pido que tu pueblo sea edificado. Padre, que cada palabra que yo diga, Señor, Padre, que no venga de parte mía, sino de parte tuya, Espíritu Santo. Padre, yo me quito en esta hora, Señor, Padre, y te pongo a ti, Dios. Padre, que no sean palabras de hombres, sino palabra tuya, Espíritu Santo. Padre, te pido, Señor, Padre, que liberte. Padre, te pido que restaure, Señor, Padre, los corazones. Padre, te pido que nos corrijas, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, Padre amado. Reprendemos cualquier represalia, cualquier ataque de las tinieblas, todo lo que no sea tuyo, Dios. Padre, que sea destruido y que sea avergonzado, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Santo sea el Señor, aleluya. Yo quiero que me ayuden un poquito con el piano, Dios mediante. Aleluya. Santo sea el Señor, aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Y yo le he puesto como tema, el tema que el Señor me ha entregado mientras estaba en la búsqueda orando. El Señor me entregó un tema que se titula Vuelve a tu primer amor. Aleluya, santo sea el Señor, aleluya. Mi alma te adora. Para hablar del primer amor, primeramente tuvo que haber un principio donde todo comenzó. Y yo sé que todos los que estamos aquí
tuvimos un principio en el Evangelio, tuvimos un primer amor. Y no te hablo de cuando te convertiste, sino cuando tuviste un encuentro con Él. Santo sea el Señor, aleluya. Cuando conociste su presencia, cuando aprendiste a orar de madrugada, cuando te desvelabas hablando con Él, cuando te pasaba un problema y ibas a su presencia, cuando todo lo ponías en sus manos. Santo sea el Señor, aleluya. Yo quiero hablar de ese primer amor, donde todo comenzó, cuando anhelabas su presencia, cuando te metías en los secretos, cuando te desvelabas hora tras hora, esperando una respuesta, esperando que el Señor te hablara. Pero hoy en día está pasando diversas situaciones. Está pasando que hay muchas personas que están cansados, están hastiados. Por eso muchos han abandonado la oración. Santo sea el Señor, aleluya. Y me voy a atrever a preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿O cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿O cuándo fue la última vez que oraste y hablaste con Él? Y yo no te hablo simplemente de ponerte de rodillas y presentar a tu familia, sino que te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la intimidad y hablaste con Él? Que le presentaste tu problema, que le dijiste, Señor, estoy aquí. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de su presencia? Mi alma adora a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te adora. La iglesia tiene que despertar y volver a su principio. La iglesia tiene que volver a su primer amor. ¿Por qué? Porque la Biblia se está cumpliendo. Día tras día vemos los acontecimientos, cómo se cumplen. Alabanza al Cordero. Y yo sé que quizá usted mire los tiempos y lo examine y usted esté conmigo y diga que la Biblia sí se está cumpliendo. Incluso en una ocasión los discípulos se le acercaron a Jesús cuando Jesús estaba en el monte de los olivos diciendo, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrán de tu venida. Y Jesús le respondió, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra rumores y rumores de guerra. Dice que se levantarán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, van a introducir herejía destructora. Eso es lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, porque estamos viviendo los postreros días, estamos viviendo los últimos días donde la iglesia tiene que pararse en pie de guerra, tiene que entender quién fue que lo llamó, cuál es su asignación. Alabanza al Cordero. Vuelve a tu primer amor y vuelve a tu principio. Examina lo que está pasando hoy en día, los acontecimientos, cómo están muriendo las personas, cómo están muriendo los jóvenes. Alabanza al Cordero. Hay algo muy peculiar que dicen los jóvenes. Ellos dicen que la muerte se ha enamorado de la juventud. Y yo digo que no es así. Porque en la Biblia, en los Efesios, en los Efesios habla de que honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra. Entonces está pasando un acontecimiento que los hijos no están honrando a los padres. Por eso es que está este acontecimiento, que hay tanta muerte, tantas cosas que están pasando. Mi alma adora a Dios, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Vuelve a tu primer amor, o vuelve a tu principio. Vuelve a levantarte de mañana. Vuelve a poner la alarma a las 3 de la mañana. Hoy en día pasa una situación que a veces ponemos la alarma y la alarma no suena, pero tenemos que estar en una perseverancia constantemente y seguir perseverando, porque yo le digo que cuando usted habla con el Señor y tú le dices, Señor, yo quiero tener una intimidad contigo, despiértame a las 3 de la mañana, y usted va a ver que sin usted poner la alarma, los ojos se le van a abrir solos 5 minutos antes o a la misma hora. Alabanza al Cordero. Sino que la iglesia tiene que ponerse en la posición donde el Señor lo ha puesto, porque la iglesia
es algo que el Señor le ha entregado poder, le ha entregado autoridad. He escuchado a muchos cristianos que ya no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, que ya no creen en la reprensión de los demonios. He visto muchos cristianos que también tienen miedo a reprender demonios cuando Cristo le entregó la autoridad a la iglesia. Denle un aplauso al Señor. En una ocasión Jesús le decía a sus discípulos: le he dado autoridad, aleluya, para, aleluya, Dios, aleluya, mi alma te adora, Dios. Le he dado potestad para que aholle el serpiente, aleluya, alabanza al Cordero. Le he dado, le he dado potestad sobre la, aleluya, sobre las tinieblas, alabanza al Cordero. Pero la iglesia hoy en día no está usando lo que el Señor ha puesto en su mano. La iglesia no está usando lo que el Señor ha depositado en ella. Alabanza al Cordero. En Efesios capítulo 6, del versículo 1 en adelante, la Biblia enseña y relata de una armadura espiritual que el Señor le había entregado a la iglesia. ¿Para qué? Para que contrarreste los espíritus de las tinieblas, para que contrarreste lo que le hace frente a la iglesia. Alabanza al Cordero. Pero la iglesia no está usando las armaduras. La iglesia está sentada, la iglesia está dormida. Es tiempo de levantarse. Cristo viene y está a la puerta. Estos mensajes no le gustan a muchas personas y dicen que no prediquen esos mensajes. He visto muchas personas que me han confrontado y me han dicho que yo solamente predico que Cristo viene y está a la puerta. Pero es verdad, Cristo viene y está a la puerta. No debemos tener su venida por tardanza, porque la Biblia dice que como relámpago que sale del oriente hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea que será en un abrir y cerrar de ojos, cuando nadie se lo esté esperando. Iglesia, hay que despertar, hay que levantarse. La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada, así me meto como corta para adelante, para donde mí también está cortando. Pero es necesario de que la palabra se hable. A través de los tiempos, Dios ha traído hombres de Dios, ha traído ministros, aún en la misma congregación, ha traído demanda a la iglesia de que es necesario de que use lo que ha puesto en su mano, que use lo que ha depositado en ella. Pero la iglesia no quiere reaccionar, la iglesia no quiere despertar. Y va a haber consecuencia, amado, porque en la parábola de los talentos, al que le dieron uno, escondió aquel talento que el Señor le había entregado. Y no tanto eso, que al que le entregó un talento conocía quién era el Señor, conocía el mover del Señor, conocía quién era, pero aún así enterró lo que el Señor había puesto en su mano. Yo sé que aquí hay muchas personas que oran de madrugada, que buscan al Señor, pero hay una parte en ti que se ha cansado, ha entrado. Hoy en día hay un desánimo que se ha metido en las congregaciones, y no es un desánimo de 3 días ni de una semana, sino que un desánimo que está viniendo aún por meses, que si tú no te levantas vas a ser destruido por las tinieblas. Yo no sé cuánto me están entendiendo aquí, pero yo vine a hablar lo que el Señor ponga en mi boca. Aleluya. Hay un desánimo que está acabando con muchos ministros, con muchos hombres de Dios. Entonces Satanás está atacando una parte. ¿Y cuál es esa parte? En la parte de que si no te puede sacar, entonces te tiene entretenido con los afanes del mundo, con los afanes que hay. Yo sé que hay que trabajar, yo sé que la Biblia te manda a trabajar, pero hay que dedicarle tiempo al Señor. Hay que tomar un stop y volver a hablar con el Señor. En una ocasión, mientras yo oraba, que estaba allá arriba en la cuarta, estaba en unos silicios, el Señor me habló y me decía que pocas personas están en la presencia de Dios, pero que Él anhela hablar con la persona. Alabanza al Cordero. Es necesario que tú vayas a la presencia de Dios.
Así como día tras día tú tienes que hacer, tú tienes cosas que hacer, dedícale un tiempo al Señor. Aún caminando, habla con tu Padre. Aún donde quiera que te encuentres, habla con el Señor. Vuelve a hablar con Él, porque Él anhela hablar contigo. Él anhela hablar contigo, iglesia. Él anhela hablar contigo, con cada uno de nosotros. El Señor anda buscando un pueblo santo, un pueblo que sea íntegro delante de su presencia. Porque hoy en día tenemos muchas personas que tienen testimonio delante de los hombres, pero no tienen testimonio delante de Dios. Aleluya, mi alma te adora. Y tenemos que tener testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Alabanza al Cordero. Hay muchas personas que van a la presencia de Dios y no tienen moral de cómo hablar con Él, porque saben lo que están haciendo en el día. Yo siempre he hablado y he explicado que el Señor está en todo momento y en todo lugar, aún en los secretos. Cuando tú te encuentras en tu habitación, cuando tú piensas que nadie te está observando, ahí Dios te está mirando. Aleluya, mi alma te adora. El salmista en el Salmo 139 decía: y aquí la palabra no está en mi lengua y Él la sabe. Aún la palabra no ha llegado a tu mente o a tu boca, y ya el Señor sabe lo que tú vas a decir. Tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo. Tenemos que, antes de salir de nuestra casa, tenemos que cubrirnos, porque yo sé que la guerra que está presentando este tiempo no es fácil. La guerra que está presentando este tiempo es difícil. Gloria a Dios. Son muchas personas los que están abandonando el camino, pero si nosotros estamos aquí, es porque el Señor nos ha preservado, es porque el Señor tiene algo, tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Por qué hay de limitarse? ¿Por qué limitar lo que el Señor ya ha dicho? ¿Por qué no desarrollar lo que el Señor ha puesto en nuestra mano, o lo que el Señor ha depositado en nosotros? Aleluya. Si la iglesia entendiera el poder de la alabanza, el poder de la oración, el poder de buscar al Señor, lo buscara constantemente. Pero como Satanás conoce y tiene estrategia, tiene a la iglesia dormida, para que la iglesia no despierte. Aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te adora. En el versículo que estábamos leyendo, Apocalipsis 2, esta revelación fue entregado al apóstol Juan, el cual se encontraba en la isla de Patmos mientras él recibió esa revelación. Alabanza al Cordero. Mi alma te adora, Espíritu Santo, mientras recibió esa revelación. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía obras buenas, que hacía cosas buenas, pero se le había olvidado algo. Se le había olvidado el primer amor. Y el Señor le reclamaba y le decía: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Dónde fue que dejaste al Señor? El Señor se encuentra en el mismo lugar que lo dejaste. Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que preparaste un altar al Señor? Porque antes, en el principio, cuando éramos nuevos creyentes, estábamos apasionados de la presencia de Dios, que queríamos hacer esto, que queríamos hacer lo otro, que queríamos convivir todo el tiempo en la presencia de Dios. Habían algunos que hasta amanecían orando, y era algo increíble porque se sentía bien pasar tiempo con tu Creador. Pero yo digo que el primer amor no empieza cuando tú te conviertes y eres nuevo creyente, sino que el primer amor empieza cuando tú tienes un encuentro con Él, cuando tú te encuentras con Él. La Biblia dice que me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Nosotros debemos buscar al Señor
pero debemos buscarlo de corazón, no por un día, en un momento, sino de sentirlo y querer anhelar su presencia y vivir constantemente, porque es necesario. Iglesia, Cristo viene y está a la puerta. Es necesario que cada uno ponga de su disposición, que se levante. A cada uno se le entregó una capacidad, cada uno tiene un talento, cada uno tiene algo para desarrollar. Nosotros somos una iglesia que somos un complemento. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. Una persona puede ser los brazos, pero otro puede ser la pierna. Todos tenemos que convivir en unidad para que el cuerpo pueda fluir constantemente. No podemos desviarnos uno para un lado y otro para otro, no. Tenemos que estar en unidad para que el Señor pueda hacer su obra. Aleluya, mi alma te adora, Dios. Yo recuerdo que una vez yo le oraba al Señor y yo le decía al Señor, estando yo siendo nuevo creyente, yo le decía: Señor, nunca permita que se me vaya ese primer amor. Eran como las 6 de la mañana y las lágrimas se me salían y yo decía: Dios mío, no permita que por nada del mundo se vaya ese primer amor. Pero ¿sabe qué? El primer amor se fue, pero seguimos batallando, seguimos firmes, seguimos buscando al Señor día tras día, aún con lucha, con prueba, seguimos adelante, porque somos soldados de Jesucristo, somos soldados del reino. Tenemos que resistir. Dice la Biblia: el que persevera hasta el final, este será salvo. Aleluya. Tenemos que resistir, tenemos que soportar las cosas con las que quiere venir el enemigo para contrarrestar. Aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Y ya para terminar, les digo que Dios está llamando una iglesia que se guarde para Él, una iglesia que no se contamine, una iglesia sana, que vuelva a su primer amor, que vuelva a su principio, una iglesia que aunque sea perseguida, dependa de Dios, que aunque muchos se olviden de su ley, aunque muchos hagan como los hijos de Eli, que no tengan temor del Señor, nosotros hagamos lo contrario. Que si hay que reprender algo que está mal, lo hagamos, pero hagámoslo con amor, porque eso es un complemento. Creo que en la Biblia dice que sin santidad y amor nadie verá al Señor, pero menciona el amor primero. Nosotros no podemos matar a un hermano desde aquí, desde el altar. No podemos coger el altar para estar matando a nuestro hermano. Recuerden que somos un complemento en Cristo, cada uno con una función diferente, sino que estamos llamados a restaurar al que está caído. Aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo. Aleluya, Dios. Aleluya. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Hasta aquí ha sido mi parte. Las personas que continúan.